Días atrás, la Corte Electoral confirmó que se han validado las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Va a ser el 27 de marzo. ¿Cómo modifica esto el escenario político y la movilización popular? Hoy, en otro orden, entre otras cosas, lo hablaremos mano a mano con el politólogo Óscar Botinelli, con quien también abordaremos lo que hoy entregó la actividad parlamentaria sobre el cierre del periodo de sesiones correspondiente a este año. Gracias por estar cerca de las 9 de la noche en todo el país. Estamos haciendo otra vez en otro orden en la pantalla de TV Ciudad. Más adelante, en el segundo y tercer bloque, abordaremos situaciones vinculadas con derechos, infancia y adolescencia. Antes, lo que aparecía justamente, o lo que planteábamos justamente en la introducción, el momento político con Óscar Botinelli, el presidente de Factum. Óscar, gracias por estar en TV Ciudad. Por favor, gracias a ustedes. Hoy está terminando el periodo de sesiones correspondiente a este año, ordinarias, digamos, del Parlamento, o sea que estamos en las puertas del receso parlamentario, y la última sesión del Senado terminó con mayoría conformada entre Cabildo Abierto, un integrante de la coalición, un partido integrante, y el Frente Amplio, el partido en el Senado único de la oposición, que aprobaron un proyecto de ley que impone determinadas restricciones a la actividad forestal, dejando en minoría a los partidos Nacional y Colorado, y esto se sabe va a generar un veto a cargo del presidente de la República. ¿Qué valoración hace de esta situación planteada? Bueno, a ver, la coalición en general ha funcionado bastante bien como coalición legislativa. Nosotros insistimos que nunca funcionó como una coalición de gobierno, ya que no se toman las decisiones de gobierno entre los socios, sino más bien es un gobierno del presidente del Partido Nacional apoyado por otros partidos, esencialmente dos que son los decisivos. Y en cambio actúa como coalición en el Parlamento. Ahora bien, el tema que hay con el Parlamento es que, o con la coalición, que no hay reglas muy establecidas de funcionamiento. Entonces ocurre que una coalición puede funcionar en la síntesis, buscar todos los puntos comunes, o esta está funcionando más con el mínimo común denominador. Bueno, cuando todos coinciden algo se aprueba, y si no, no. Pero cuando no se aprueba algo, y en general es muy importante para el Poder Ejecutivo, para la Presidencia de la República, la Presidencia reacciona con bastante fervor o dureza, ¿no? Porque, por ejemplo, la coalición ya tuvo una votación dividida en un tema trascendente, que fue la ley de aeropuertos. Es una ley, fue el último proyecto, el último acto que hace Tabaré Vázquez como presidente de la República es enviar el proyecto de ley al Parlamento, y ese proyecto de Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, lo vota el Partido Nacional, lo votan ballistas, y se opone Cabildo Abierto, Ciudadanos del Partido Colorado, el Partido Independiente y el PERI. Es decir, que no es la primera vez que la coalición vota dividida, pero en aquel caso la división se producía, digamos, en algo que también estaba de acuerdo el presidente de la República. En cambio, acá es contra la opinión del presidente, del Partido Nacional en su conjunto y del Partido Colorado en su conjunto. Es lo que le da este dramatismo que se ha exhibido en los medios de comunicación, especialmente de los lados oficialistas. Y en eso el presidente, o ya en los días previos ayer, anuncia algo que se venía anunciando desde su entorno, y es que va a vetar esto que, si no es por ese veto, sería ley. ¿Cómo hay que interpretar ese paso que da el Poder Ejecutivo? Bueno, en general, el tema de los vetos siempre es un tema polémico. Parecería que la ingeniería constitucional funciona normal, el veto, cuando es un presidente que gobierna sin mayoría parlamentaria. Caso el primer gobierno de Sanguinetti, que hacía pactos puntuales, la mayoría con el Partido Nacional, algunos con el Frente Amplio. Pero luego lo que ha gobernado el país es o coaliciones o un partido con mayoría, que fueron los tres periodos del Frente Amplio. Bueno, el veto de una coalición lo que está marcando es una cierta patología en la coalición. Si hay una coalición y el presidente tiene que vetar, es porque hay una disfuncionalidad. ¿De qué responsabilidad? No, bueno, toda otra discusión. Pero hay un problema estructural de ingeniería de esa coalición, ¿no? A la salida o al final de la sesión de hoy del Senado,
el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, anunció que le va a solicitar una entrevista a la calle Pou y también habló o depositó alguna expectativa, aunque la cuenta de los votos no da, en la posterior sesión que podría haber en la Asamblea General para considerar el proyecto de ley veto mediante, porque el Parlamento tiene la potestad de levantarlo, aunque para eso precisa mayorías especiales que hoy no estarían. ¿Qué expectativa tiene sobre ese diálogo, lo que calle Pou Manini, y lo que pueda pasar después? Cada uno da una señal en su propia dirección. En el Senado, la Asamblea General requiere 3/5 de presentes, pero en una ley de estas no va a haber ausentes seguramente. Por lo tanto, faltan 3 votos en el Senado y probablemente falten 6 en la Cámara de Diputados, pues el PERI también votaría el levantamiento del veto. Claro. Entonces da 54 votos en la Cámara de Diputados de 60. Por lo tanto, hay que considerar que si el presidente ejerce la potestad de, técnicamente es observar la ley, quiere decir que la ley va a ser difícil que se pueda promulgar. Esto, claro, crea una situación, sobre todo con la virulencia que se dio en la discusión, fue muy dura. Lo que ocurre, nosotros hemos visto análisis periodísticos, sobre todo estas semanas, y parecería, lo plantean como si todo fuera un juego de perfilismos, de vedetismos, y a veces se olvida una cosa: los legisladores, los partidos esencialmente, pero los sectores de los partidos también, están ahí porque representan, por un lado, ideas y por otro, segmentos del país. Es decir, Cabildo Abierto representa 250.000, el Partido Colorado un poco más, cerca de 300.000, el Partido Nacional cerca de 600.000, Frente Amplio cerca de 1 millón. Bueno, el país es un país plural. Y acá no ganó una mayoría de un solo partido político monolítico, sino una coalición, mejor dicho, ganó un presidente apoyado por una coalición, esa coalición conforma una mayoría, pero tienen ideas distintas, pero ideas a veces de fondo. Hoy se expresó en el debate parlamentario, por ejemplo, en un momento sale el tema de la propiedad privada, y es muy claro el planteo que hace Cabildo sobre el concepto que el Estado puede reglamentar la propiedad y favorecer la dispersión de la propiedad y no su concentración. Eso es un planteo ideológico. Puede considerar que es atrasado, claro, premoderno, pero es ideológico. No se está viendo quién saca más votos de qué. Las coincidencias que se dan, como el Frente Amplio, después todo lo que estuvo diciendo hasta anteayer o ayer, vota con Cabildo Abierto. Bueno, porque a veces se hace una simplificación, como que las ideas corresponden a una única dimensión que se le dice derecha-izquierda. Bueno, hay múltiples dimensiones. La dimensión, por ejemplo, en el plano cultural, ese conservadorismo, liberalismo, ¿no? Donde está, entre otros, por ejemplo, tema de género. Bueno, Cabildo Abierto corresponde a una visión conservadora, el Frente Amplio a una visión liberal. Pero en materia económica, el eje que también se denomina liberal regulatorio, liberal estatista, bueno, el Partido Nacional está más en una punta liberal y Cabildo está en el medio, del medio al estatismo, claro, ¿no? El Partido Colorado está un poco entre Cabildo y el Partido Nacional. Por algo en la LUC no salió la desmonopolización de combustibles de ANCAP, porque se opusieron tajantemente el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Lo mismo, uno de los elementos que ha frenado la ley de medios es la reticencia de Cabildo Abierto a lo que pueda debilitar Antel. ¿Por qué? Bueno, pues tiene una visión sobre el papel estratégico de las empresas clave del Estado. Entonces, estas son discusiones ideológicas. Hay que evitar minimizar la discusión política yendo meramente a la anécdota o a los juegos personales. Tomo, ¿no?, ese concepto para hablar de 2 o 3 situaciones más vinculadas al Parlamento en las últimas horas, o sea, siempre poco antes del sonido de la chicharra y el final del periodo de sesiones para el comienzo del receso. Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre cuidados paliativos que en buena medida recoge una serie de acuerdos entre el Frente Amplio y el sector Ciudadanos del Partido Colorado, por más que tuvo votos de todos los partidos, porque algunos sectores del Partido Nacional consiguieron finalmente introducir alguna modificación, pero fue fundamental lo que antes había pasado en comisión para ese acuerdo.
Ese proyecto a su vez le abriría la puerta a que a la comisión respectiva del año que viene ingrese un proyecto sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Otra vez, a priori, el Frente Amplio ahí parece cerca de Ciudadanos del Partido Colorado. Y en el medio de estos días, los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad de cuidados, ¿no?, integrando visiones de Cabildo Abierto y sectores del Partido Nacional, no tienen apoyo porque el Frente Amplio nunca los apoyó y Ciudadanos se bajó de una búsqueda de entendimiento. Entonces, ¿cómo ve esa otra parte de estas mayorías circunstanciales que rompen el mapa habitual de oposición-oficialismo? Bueno, porque precisamente cuando hablamos de lo ideológico, lo que estamos viendo es que el Partido Colorado en muchos aspectos exhibe ser dos actores y no uno, vallistas y ciudadanos. Pero el Partido Nacional se observa que en temas que lo que llamamos antropológicamente cultural, donde están estos temas que están en discusión, tiene un área que se está conformando cada vez con mayor intensidad, que en temas de género, diversidad, tiene posturas que pueden estar más afines con Ciudadanos y con el Frente Amplio que con el resto del Partido Nacional. Lo que ocurre es que el Partido Nacional todavía cuesta salirse de la foto, ¿no? Es un poco el partido presidencial y no es tan fácil la disidencia o la apertura. Pero claramente estamos en un mapa político donde expresados en el Senado son 4 fuerzas, pero viendo cómo actúa el Partido Colorado, casi es un juego a 5. Aparte de algunas disidencias que se pueden producir en los partidos en la votación de algunos de estos temas. Es decir, creo que esto enriquece mucho el funcionamiento parlamentario y el funcionamiento democrático, porque revela algo que no es bueno. Quizás uno de los problemas que tuvo el Frente Amplio fue que tuvo el PSOE o el Partido Popular en España, cualquiera de los dos, cuando se tiene mayoría, gobernar muy monolíticamente, resolver adentro y aplicar la mayoría y se pierde la riqueza parlamentaria. En algunos casos no, el Frente Amplio tuvo votos por fuera del Frente y disidencia dentro del Frente. Pero acá se está empezando a ver mucho más riqueza, mucho más pluralidad en el funcionamiento parlamentario, que permite que haya temas que no se pueda prever cómo van a terminar saliendo, porque va a depender mucho de todas estas negociaciones, que negociación no es, como algunos dicen, es un toma y daca, no. Es cómo aproximamos posiciones donde dice, bueno, de todo esto que era en discusión, bueno, para mí esto no es tan importante y lo cedo porque es más importante que se consiga esto otro. Bueno, esa es la riqueza de la negociación parlamentaria, ¿no? Sobre el cierre, Óscar, estas mayorías circunstanciales que decíamos rompen el mapa habitual de coalición Frente Amplio del otro lado u oficialismo oposición y que han generado ruidos entre legisladores y legisladoras oficialistas en las últimas horas varios. ¿Cómo caen en un contexto de campaña rumbo a un referéndum en el que el gobierno se juega mucho, en el que hay esfuerzos de coordinar entre los partidos de la coalición, que va a ser el 27 de marzo del año que viene? Bueno, todo referéndum, lo hemos sostenido siempre, en esta época además, es un acto electoral de medio periodo. Por lo tanto, en principio, más que discutir cada uno de los 135 artículos, a ver, el debate sobre la LUC no es un debate en el Paraninfo entre especialistas de derecho, de temas de infancia, es una discusión política esencial, donde el gran diseño siempre son visiones distintas sobre modelos de país. En realidad la gente lo que termina pronunciándose, más que el artículo tal dice tal cosa, es este modelo país que desarrolla la LUC. ¿Me gusta o no me gusta? Ese es el elemento central que se observa, donde claramente el Frente Amplio está exhibiendo uno de los modelos país y el oficialismo en su conjunto, con distinto énfasis, otro modelo de país. El tema es que el voto en realidad tiene 4 opciones. Una, la neutra, que la única neutra, es el voto anulado, y como hay mucha confusión, voto anulado solo cuando hay alguna hoja que se pueda anular. Si pone un dibujito es voto en blanco, no anulado. Es el sí y el no, o uno de las dos roto, eso es voto anulado. Ese es neutro, es el único que no vale. El sí es ir contra la ley. El no es a favor de la ley y el voto en blanco es a favor de la ley. Lo que empieza a verse, que se ha detectado por ahí, que empieza a haber gente que dice, no, yo voto en blanco
porque quiero que se mantenga la ley, pero no darle un aval al gobierno. O sea, un voto en blanco como señal de algo, plantea usted. Como señal de quiero la LUC, pero no estoy conforme con el gobierno. Eso recién estos días se empezó a detectar, hay que ver si es un fenómeno significativo o no, habrá ya que medirlo en estudios cuantitativos más adelante, pero que empezó a darse también esa opción. Pero lo macro es de un extremo, de un lado o del otro. Acá no hay matices en un referéndum, es esencialmente binario, ¿no? La última o la más reciente encuesta de Factum rumbo al referéndum arrojó un 51% de apoyo a la opción del no, esto es, para mantener los 135 artículos vigentes, ¿no? Para que quede bien claro, un 39% de apoyo a la opción del sí, o sea, allí una diferencia de 12 puntos porcentuales, y un 10% que se expresaba en posición indefinida. ¿Qué lectura se hace de ese escenario de comienzos de este mes de diciembre? Bueno, la lectura más bien es importante verla en dos parámetros. Primero, que la misma encuesta, cuando se crea la hipótesis, el imaginario, ¿qué votaría si hay elecciones el próximo domingo?, nos da que el bloque oficialista da el 50%. Y la izquierda, Frente Amplio, Sí. Unidad Popular, da el 40%. Es decir, que numerito más o menos da lo mismo. No quiere decir que sean las mismas personas que contestan para el mismo lado, pero se dibuja el mismo mapa. 50-51 en el oficialismo, 39 y 40 en la oposición de izquierda. Y 10 volátil o refractario contrario. La otra lectura es que como tenemos encuesta el mes de septiembre, esta es la segunda, en septiembre el apoyo a la LUC daba 50 y ahora 51. Estable, dice. Pero la oposición a la LUC daba 45 y ahora dio 39. Una caída sensible. Es una caída sensible y el mapa que da es a favor de la LUC los seguros el 38% y 12 que están dudosos. Probablemente casi todos, si no hay cambios, vayan para el lado favorable, para el no al referéndum. Del otro lado, los seguros el 31%, que coincide con la cantidad de gente que firmó. No estoy hablando de las firmas válidas, dejo de lado lo jurídico. Cuando uno detecta lo que fueron adhesiones que no existieron y otras que se anularon porque fueron mal tomadas, Sí. y las que valieron, adhirió 745.000 personas, eso es el 31%. Así que las dos cifras coinciden. Luego viene 8 puntos más que hoy dicen que probablemente si hubiera que votar hoy votarían también en contra de la LUC, que da 39. Y luego queda eso otro que algunos estuvieron hace 2 meses en contra, hoy no saben qué hacer, y que ahí viene el gran drama que tiene el sí, que es que una vez que llega al 40%, lo que viene, yo lo definí en algún lado, es una montaña que tiene que trepar de 240.000 votos, que es gente que hoy piensa distinto que la izquierda, que piensa distinto que lo que están diciendo los movimientos sociales, y por lo tanto, y que no están alineados con el oficialismo. Digo, ese 10% del país no está con el discurso de la coalición de gobierno y no está con el discurso ni de los movimientos sociales ni de la izquierda. Bueno, esos 240.000 es a los que, más que nada del lado del sí, que es el que los necesita, tiene que llegarle con una cabeza distinta, haciéndole ver cosas sustantivas de lo que está en juego en la LUC y no solamente el discurso. Por ejemplo, hay toda una serie de temáticas que se están planteando que no mueven un voto en esos 240.000. Bueno, el tema libertades sindicales, el tema género, el tema derechos humanos, son muy importantes, pero estamos hablando de votos. ¿Qué votó esa gente? ¿Se puede establecer? Bueno, en las elecciones nacionales, quiero decir. En las elecciones nacionales, digamos que grosso modo un 4% es el que no votó nada, votó en blanco anulado. Y del otro 6, la mitad, es decir, 3 votó Partido Colorado Talvi y 3 votó a Cabildo Abierto. 6 que votaron a Cabildo Abierto o a Talvi y no a la calle Pou en el balotaje. Es decir, este es un sector importante.
muy claro desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural. Ese 3 que votó a Talvi son sectores medios, clases medias, de nivel educativo más bien medio alto. Y el otro 3 que votó a Cabildo, que votó de niveles más bien populares. Y uno diría que una característica común de este 6, que estoy hablando los que ya habían votado antes, y si no, los hogares a los que pertenece, todos de origen frente amplista. Y que, bueno, dice, bueno, si vienen de haber votado el Frente Amplio o de hogares del Frente Amplio, están más próximos. Bueno, pero por algo se fueron, Claro. ¿no? Son desilusionados. Entonces, ahí está el juego. Hay puentes, pero por otro lado hay enojos, desilusiones, hartazgos. Y ahí está el juego, y yo diría que prácticamente ahí se va a definir mucho el referéndum, aparte de, obviamente, los dudosos que hay de cada lado, ¿no? Claro. Óscar Botinelli, presidente de Factum, gracias por la visita en Otro Orden y TV Ciudad. Cómo no, gracias a ustedes. Hacemos una pausa ahora y venimos con asuntos vinculados a la niñez y la adolescencia. Para empezar, y en el próximo bloque, 2 integrantes del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, hablarán, lógicamente, en función de esa población mencionada, de lo que dice, o de parte de lo que dice el reciente informe sobre derechos humanos en Uruguay presentado por SERPAJ. No se pierdan lo que viene. Bueno, Óscar. Segundo bloque de En Otro Orden. ¿Cuál es la situación de la infancia y la adolescencia en términos de derechos humanos en nuestro país, o cuál fue en los últimos meses? A continuación nos vamos a aproximar a esa problemática, digamos, a esa realidad con integrantes de SERPAJ, porque el Servicio Paz y Justicia hace bien pocas horas nada más presentó su informe sobre derechos humanos en Uruguay, correspondiente justamente al periodo pasado bien inmediato, y para eso ya estamos recibiendo en los estudios de En Otro Orden a 2 integrantes de SERPAJ, a Florencia Casarotti y también a Andrea Sorondo. Florencia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio para difundir el trabajo de SERPAJ. A ustedes por venir. Andrea, lo mismo, gracias por estar acá. Muchas gracias. Antes de aterrizar en la temática vinculada a infancia y adolescencia, que es simplemente un recorte que hacemos de un informe que es mucho más amplio, que recorre una cantidad de situaciones que de alguna manera involucran potencialmente a toda la población del país. Me interesa, como integrantes de SERPAJ, que nos cuenten sintéticamente qué valor tiene para el Servicio Paz y Justicia anualmente presentar un trabajo con estas características. Empiezo escuchándote, Andrea. Bien, bárbaro. Bueno, para el Servicio Paz y Justicia el informe tiene un significado fundamental, y la idea es poder plasmar justamente temas centrales que nos involucran a todos y a todas, para aportar y difundir al debate y a la agenda pública justamente una mirada crítica y de voces que a veces quedan olvidadas. Como tú decías, más que nada lo que es infancia y adolescencia, son esas tantas voces que quedan, son voces no escuchadas, que a veces poco se hace y poco se invierte también justamente para mitigar ciertas problemáticas que arrastran a nuestro país hace muchas décadas. Voces no escuchadas, decía Andrea. Si empezamos a escuchar o a profundizar en las problemáticas que el informe evidencia en los distintos artículos, porque no es que haya uno, hay varios que abordan diferentes cuestiones con respecto a infancia y adolescencia. Florencia, ¿qué primer comentario general podemos hacer de lo que allí surge? Bueno, respecto a infancia y adolescencia, en esto que decía Andrea, mi compañera, no solamente que da lugar a voces no escuchadas, sino que también genera una coordinación entre distintas organizaciones del movimiento social y personas integrantes de la academia que dan su aporte colaborativo, solidario con el informe, y es lo que más valoramos en el servicio, de que es un libro que justamente reúne esas distintas voces. Y desde esas distintas perspectivas, respecto a esto que me preguntás de infancia y adolescencia, tenemos lo que trabajamos específicamente desde SERPAJ, que es todo el tema de penalidad juvenil, sistema carcelario, y después otras voces que colaboran con el informe más específicamente respecto a economía. Por ejemplo, hay un artículo súper interesante del área de infancia, adolescencia y familia
el Departamento de Trabajo Social de Facultad de Ciencias Sociales, que recoge un poco toda la situación de las infancias y las adolescencias en la pandemia. Pero bueno, son distintas voces que atraviesan distintas situaciones para el caso que me estás preguntando. Mencionaste recién a la penalidad o el sistema penal juvenil, ¿no? Por supuesto, esto es habitual, la situación de las y los menores en conflicto con la ley requiere un seguimiento y es una preocupación continua, constante, digamos. Yendo específicamente a ese asunto, hay incluso recientes disposiciones, digo recientes porque fueron aprobadas como parte de esa cantidad de artículos de la Ley de Urgente Consideración, que me consta que en el informe son cuestionadas. ¿Cuáles son? ¿Cómo las podemos presentar o definir? Sí, Dale, capaz vos. que Andrea, ahí bien. en esto que planteabas tú, bueno, hay varias aristas en lo que tiene que ver con penalidad juvenil y justamente tenemos dos ejes centrales, ¿no? Lo que fue atravesar la pandemia, que todavía, bueno, implica y lo que nos afectó a todos y a todos, y bueno, lo que implica también para adolescentes estando privados de libertad, ¿no? Ese sobreconfinamiento que ellos ya viven, la restricción de actividades, visitas familiares, bueno, diferentes cuestiones que se vienen en el encierro que obviamente los afecta mucho más. Y después el marco de la LUC, ¿no? Que ya un año, casi 2 años de que venimos atravesando, digamos, este nuevo gobierno y bueno, 1 año y medio de lo que es la LUC, podemos ver lo que implica y lo que criminaliza esta ley en materia de penalidad juvenil, justamente se doblan las cantidades, el tiempo en penas, el mantenimiento de antecedentes, se modifica el régimen de semilibertad, se introduce el proceso abreviado, que es fuertemente criticado para el uso en adolescentes, porque es una medida que se usa en adultos y se extrapola al mundo adolescente. Entonces, esto es lo que, más allá de estas medidas puntuales, que obviamente son sumamente punitivas y refuerzan los castigos para estas adolescencias, que fueron trayectorias de vida que también parte de la omisión del Estado, pero justamente poco se piensa como adolescentes, sino que se extrapolan medidas de adultos justamente para más tiempo de cárcel sin otras soluciones alternativas, ¿no? Porque ciertas soluciones alternativas que se están empezando a gestar en realidad no dejaron de funcionar a partir de la LUC. Luis Pedernera, que es integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y fue comentarista de la presentación del informe de CERPAJ, no escribió los artículos específicos a estas problemáticas, pero sí comentó lo que surgía en esta actividad que hubo hace bien poco de esos artículos. Dijo ayer en el noticiero de TV Ciudad, en Informe Capital, que, bueno, o marcó por lo menos como, digamos, situaciones problemáticas que surgen de la LUC, la cuestión justamente del proceso abreviado que mencionaba y también de extender las penas por hasta 10 años, ¿no? Sí. Hay una de esas disposiciones que está cuestionada dentro de la 135 y hay otra que no. Exacto, el de las penas es lo que está cuestionado. Que a ver, también para nosotros desde el Servicio de Paz y Justicia es muy importante remarcar que estas modificaciones en materia penal y juvenil vienen siendo un continuo de ciertas modificaciones que sufrió el Código de Niñez y Adolescencia desde el año 2011, ¿no? Ya tuvimos la 19.055, bueno, varias medidas que ya modificaron esta materia, digamos, ahora obviamente se encrudece porque, bueno, eso, las penas es el doble del tiempo, tanto para mínimo como para máximo, que justamente, bueno, esto sí es lo que involucra, digamos, para el referéndum, el tema de la cantidad de tiempo, ¿no?, que un adolescente que comete un determinado delito va a pasar en ISA. Claro, esa disposición sí está cuestionada o está incluida dentro de la 135 exacto, que la campaña del sí propone dejar sin efecto. La otra, la del proceso abreviado, que llevaría a que el menor o la menor involucrada pueda transar con un fiscal sí, o acordar una pena. Esa no está cuestionada en los 135 artículos. Pedernera en esa entrevista hacía una valoración crítica de eso. Me interesa saber, como integrantes de CERPAJ, ¿qué opinión tienen al respecto de esa posibilidad, ¿no? Un adolescente, hombre, mujer, varón, niña, negociando su sanción con un fiscal, con un profesional del sistema judicial, y al mismo tiempo, si como CERPAJ ustedes tuvieron instancias de articulación con lo que termina siendo la campaña del sí y por qué no se llegó a introducir eso dentro de los artículos cuestionados? Sí, en ese sentido, desde CERPAJ lo vemos como súper problemático el proceso abreviado.
Respecto a la ley de urgente consideración, desde SERPAC sacamos un documento de posicionamiento de las temáticas que trabaja específicamente el servicio, no sobre toda la ley, sino que hicimos un documento que lo pueden acceder, está en nuestra página web, en nuestras redes. SERPAC está en contra de toda la ley de urgente consideración. El documento de posicionamiento explica las razones y hace hincapié y profundiza en las temáticas de seguridad democrática, de derechos humanos que trabajamos en el cotidiano. En este sentido, nosotros no acompañamos activamente la juntada de firmas, pero sí estamos obviamente ahora acompañando lo que va a ser el referéndum, ¿no? Claramente desde SERPAG estábamos de acuerdo con derogar la ley entera, pero siempre va a ser mejor que haya 135 artículos menos a que esté la ley completa, digamos. Uno recuerda que hace algunos años, en el eje, digamos, de la mitad, promediando la década anterior, elecciones del año 2014, había una fuerte presencia en los medios de comunicación, en la agenda pública, de información que daba cuenta de menores que habían cometido determinados delitos. Hubo iniciativas políticas, la que entre otras cosas planteaba bajar la edad de imputabilidad penal, que de alguna manera reaccionaban ante esa situación. Y aparte había en los espacios públicos donde menores, digamos, pagan con penas de privación de libertad, superpoblación. Hoy, por lo menos esto último no está pasando. En INISA hay menos jóvenes privados y privadas de libertad, pese a que estas disposiciones están vigentes. ¿Cómo interpretarlo uno y lo otro? Bueno, eso es algo que venimos también discutiendo mismo con otros colectivos hace tiempo. No hay todavía un estudio ni evidencia empírica que diga esta baja es por tal razón, pero esto es verdad que viene sucediendo hace ya varios años, la baja de cantidad de adolescentes en el sistema, que también ahora hay que empezar a ver cómo se traduce con la LUC en funcionamiento, ¿no? Porque justamente la LUC, una de las cuestiones que deroga es la suspensión condicional del proceso, que era justamente determinados delitos tenían una medida extrajudicial, ¿no? El adolescente no pasaba por el sistema penal. Eso la LUC derogó y es que se introduce ahí el proceso abreviado. Las penas más largas, entonces, también hay que ver qué es lo que va a pasar, porque todavía es muy reciente la implementación de la LUC para ver qué efectos genera en el sistema. Pero sí, efectivamente, la baja es notoria, por eso también el cuestionamiento de SERPAG. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento justamente a manifestar nuestra postura de que todas las modificaciones, porque grandes modificaciones que tuvo el CNA, no condicionan con la realidad. CNA es Código de la Niñez y la Adolescencia. Sí. No tenían un sustento real porque justamente la cifra de adolescentes privados de libertad cada vez era más baja de hace años y ¿cuál era el carácter de justamente poner como urgente este tema cuando no es esencial, digamos, para hacer esas medidas atroces que hicieron, cuando en realidad nunca se tuvo tan pocos adolescentes privados de libertad? Igualmente eso, más allá de la cantidad de números, siempre es que está observando y monitoreando, ¿no? Lo que implica también el encierro y las condiciones de encierro que tienen, ¿no? Sí, en ese sentido, da para otro programa. Sí. Hay discusiones vivas políticamente, incluso al interior del gobierno con respecto a lo que pasa en INISA hoy. Yo no quiero quedarme solo con esa mirada hacia la niñez y la adolescencia. Florencia, antes del cierre, me interesa tener alguna consideración o que ustedes hagan alguna consideración con respecto a lo que vivió en general la infancia y la adolescencia en la pandemia, no solo quienes están privados o privadas de libertad, porque hay afectaciones también y hay artículos en el informe de SERPAG que dan cuenta de eso. ¿Cómo lo podemos presentar ese tema? Exactamente. Hay varios artículos que dan cuenta de la situación también de la pandemia. La infancia y la adolescencia se vio afectada más que nunca, digamos, en los números de pobreza, por ejemplo. La infantilización de la pobreza se ve más pronunciada en estos últimos años. Más allá de esto que hablábamos de la situación en las cárceles y dentro de la cuestión de penalidad juvenil, también en temas de salud, el acceso a la educación, por ejemplo, durante la pandemia, los distintos niveles de conectividad que fueron muy disímiles en hogares más pobres que en hogares con mayores ingresos.
Y bueno, son factores que van afectando y que obviamente afectan, la pobreza afectó siempre y ahora más que nunca en las infancias y las adolescencias. Ya estamos sobre el final de la doble entrevista. Me interesa poder comunicarle a la teleaudiencia cuáles son las vías que tiene Serpaj saliendo ahora de infancia y adolescencia, hablando de situaciones que comprenden al resto de la población, para nutrirse de denuncias de la ciudadanía, sobre todo en temas vinculados como el abuso policial, porque me consta que mucho de lo que después el Servicio de Paz y Justicia trabaja viene justamente de denuncias y hay vías específicas. ¿Qué pueden contar al respecto? Sí, Serpaj acompañó siempre situaciones de violencia policial. Este año, en el marco de un proyecto apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo, institucionalizamos un servicio, es un espacio de asesoramiento y consulta y acompañamiento de situaciones de violencia y abuso policial. Hay un grupo de abogados y abogadas que nos acompañan, que nos asesoran y nos ayudan en temas más específicos. Y bueno, y recibimos casos de distintos tipos, más o menos graves, de situaciones con la policía, situaciones de detenciones irregulares, hasta situaciones más graves que hoy por hoy están en el Poder Judicial, por ejemplo. Y ese canal de denuncia, de comunicación sigue abierto, digamos. Ese sigue abierto, la idea es profundizarlo y darle una mirada un poco más integral para el año que viene. Este año fue como una prueba en esta conformación con el grupo de abogados y abogadas. El año que viene la idea es profundizar el trabajo en ese sentido. Y bueno, y seguir recibiendo, que Serpaj siempre lo hizo de recibir, pero poder dar una respuesta más integral. Gracias, Florencia, por la visita. Gracias, Martín, y a ustedes por la invitación. Lo mismo, Andrea, gracias por estar. Muchas gracias. El informe de Serpaj, en uno de los artículos, aborda la situación de jóvenes asesinados y asesinadas en los últimos meses. Y hay un artículo hecho en coautoría por varias personas expertas que está vinculado con lo que en el próximo bloque va a abordar Julieta Núñez Tomás, poniendo el foco en esa otra problemática que afecta a una parte de las y los jóvenes de nuestro país. ¿Cuáles son? ¿Por qué terminan padeciendo esas situaciones? ¿Por qué terminan siendo víctimas de esas situaciones? Lo sabremos a continuación con Julieta, pausa mediante. No se vayan, que nos queda un bloque. Queda más de En Otro Orden. Homicidios de jóvenes en Montevideo es el tema que va a desarrollar Julieta Núñez Tomás, que de alguna manera dialoga con los temas abordados antes con las integrantes de Serpaj. Julieta, muchas gracias por estar otra vez en el programa. Muchas gracias, Tincho, por recibirme. Y es como decís, en realidad, cuando hablamos de seguridad, como se habló, como hablamos de derechos humanos, la política de seguridad, de alguna manera, hay quienes dicen y quienes demuestran mediante un estudio en particular que vamos a presentar, que está en debe con alguna población, y esa población es lo que decíamos recién, ¿no? Jóvenes, adolescentes principalmente, de lugares vulnerables de nuestra ciudad, que son asesinados y que además esos asesinatos tienen que ver con contextos problemáticos, contextos de violencia, incluso delictivos o de ajuste de cuenta. Vamos a ver un tape que presenta en parte este estudio que se va a presentar mañana y poder conocer un poco más para ir entrando en tema. Vamos a verlo. Mañana se presenta en el Salón L5 de la Facultad de Ciencias Sociales el libro Relatos de Muerte, homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos. La investigación fue financiada por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Ministerio del Interior y fue escrita por Gabriel Tenenbaum, Mauricio Fuentes, Milia Viscardi, Ignacio Salamano y Fabián Espíndola. Con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas de prevención de la violencia en las infancias y adolescencias, los y las investigadoras generaron conocimiento territorial sobre el fenómeno de la violencia letal y cruel contra adolescentes montevideanos entre los años 2015 y 2019. Según explica un artículo de la Facultad de Ciencias Sociales, el trabajo reconstruye las historias de vida de las adolescencias asesinadas en enfrentamientos entre grupos delictivos, realiza un análisis estadístico espacial de las comunidades afectadas por la criminalidad y la vulnerabilidad social y pone en discusión el concepto ajuste de cuentas como motivo o circunstancia precipitante de los homicidios.
Entre los datos presentados por la investigación se destaca que entre 2015 y 2019 hubo 52 muertes de adolescentes en Montevideo. 25 fueron homicidios por ajustes de cuentas o en contextos de grupos delictivos. En total, en ese periodo, fueron asesinados 112 niños, niñas o adolescentes. Además, el trabajo muestra que los homicidios de adolescentes en Montevideo se concentran en las zonas más afectadas por la pobreza, el desempleo y la desvinculación educativa. Otro dato preocupante que exhibe el trabajo es que de los 25 adolescentes asesinados por ajuste de cuentas, 19 vivían a menos de 1 kilómetro del lugar de su muerte. Esto constata que estos menores de 18 años la mayoría de las veces fueron víctimas de la violencia social de sus propios barrios. Ese mapa de estos homicidios con jóvenes como víctimas, ¿no? que georreferencia, digamos, en el territorio de Montevideo, con el cinturón de la ciudad concentrando prácticamente todos los casos y sin casos en el centro y mucho más allá del centro incluso. La verdad es que dice mucho, pero más allá de esta consideración, ¿qué otros datos destaca el informe mencionado, Juli? Bueno, el informe habla sobre varias cosas y quisimos hacer foco en algunas que nos parecen las más importantes. Por ejemplo, en las armas de fuego, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen estas armas? Lo que dicen de alguna manera estos investigadores e investigadoras es que en las comunidades violentas o que sufren mucho la violencia hay una alta presencia de armas de fuego y que hay facilidad también de acceso a las armas, ¿no? Tanto a comprarlas como a alquilarlas o a tomarlas prestadas. Y esto se refleja o provoca de una manera que 9 de cada 10 homicidios desde los que se estudiaron en este informe, estos 25 que vimos ahí, fueron realizados mediante disparos de armas de fuego, ¿no? O sea, una cifra altísima, claro. Una cifra altísima y que después se vincula también a las recomendaciones de alguna manera que hacen. Por otro lado, también hablan sobre el valor de la vida, ¿no? Porque ellos mencionan que desde la visión del mundo adulto, desde el adultocentrismo de alguna manera, se cree que estos jóvenes, estos adolescentes ponen en riesgo su vida porque no la valoran. Y en realidad de alguna manera lo que explican en este estudio es que es todo lo contrario. Porque la valoran es que la ponen en juego en el mercado de valores, ¿no? Es que saben que es algo muy importante, entonces lo ponen en juego, ¿no? Como lo arriesgan como algo con mucho valor y también saben que para las demás personas es algo importante y por eso pueden decidir tomar una vida o jugar de alguna manera con esa expresión. Por otro lado, también destacan el rol de las madres, ¿no? Como actrices fundamentales, son las referentes de estos adolescentes que fueron asesinados y además en la mayoría amplia de los casos son quienes después de los asesinatos alzan la voz para pedir justicia de alguna manera. Y por otro lado, un punto que no podemos dejar de mencionar y que está muy presente a lo largo de todo el informe, que es la desconfianza en la policía, ¿no? En estas comunidades barriales hay mucha desconfianza de la policía y de alguna manera su presencia en estos barrios, en vez de generar seguridad, tiende a generar inseguridad, ¿no? Por las sospechas, por las amenazas, por la persecución, por el estigma que generan. Y esto tiene efectos no solamente en los conflictos que pueden haber entre los vecinos, vecinas y la policía, sino que también hace que bajen la cifra de denuncias de hechos delictivos y que se intente resolver o que se busque resolver esto de manera privada, ¿no? Por fuera de la policía. Pero hablamos con uno de los investigadores, uno de los autores de Relatos de Muerte, de esta investigación que se presenta mañana con Gabriel Tenenbaum. Él es sociólogo, es docente y investigador del ODELAR. Y le consultamos en particular, bueno, cuáles eran, obviamente que nos puede identificar una variedad de problemas, pero cuál fue el problema disparador para abordar esta problemática tan importante. Vamos a escuchar lo que tenía para decirnos. El problema original que identificamos y que era necesario, entendimos que era necesario investigar, es el hecho de que no hay estudios de carácter social en Uruguay, pero también nos dimos cuenta que en general es un problema regional que tenga que ver con las motivaciones particulares del asesinato adolescente que tiene que ver con los ajustes de cuentas y los conflictos entre grupos delictivos, particularmente los dedicados al tráfico de drogas. Ahí se emergen un conjunto de otros fenómenos que tienen que ver, como por ejemplo con el sicariato, ¿no? Y otros más de carácter estructural, ¿no? Que capaz que son más típicos, que están relacionados con la estructura de oportunidades, de movilidad social, el acceso y sobre todo la permanencia y sostenimiento de la gurizada, digamos, en la educación, en fin.
Entonces, bueno, hay un conjunto, digamos, yo te puedo decir, es un fenómeno multifactorial, está todo bien, ya sabemos que es un fenómeno multifactorial, pero lo interesante que creo que aporta el estudio en ese sentido y que es parte del problema es dar cuenta de la red de fenómenos que actúan en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, un poco traído de la criminología crítica inglesa, los condicionamientos mediatos e inmediatos que están en la trayectoria de vida de estas adolescencias y que de alguna manera las hace verse más probablemente involucradas en homicidios, ¿no? En estas adolescencias como víctimas. Y eso también es una parte original del trabajo, ¿no? Que ve el otro lado de la moneda, ¿no? No solo es que vamos con quienes son causantes de los homicidios, ¿no? Que eso hay un poco más de trabajo al respecto, sino con esas vidas que han sido truncadas, vidas breves. Esta investigación incluye un trabajo que recopila historias de vida de adolescentes asesinados. ¿Qué conclusión saca? Bueno, lo que nos decía Gabriel cuando hablamos con él sobre esto es que en realidad una conclusión que vale la pena destacar, ¿no? Porque tampoco está tan presente, como él decía, cuando debatimos sobre esto no está tan presente, que es que cuando estos adolescentes que pueden llegar a entrar en contacto con instituciones de castigo, ¿no? Instituciones asociadas a la justicia, a la seguridad, a la policía, por lo general, que pasan un tiempo, puede ser en el INISA, en centros del INAO o demás, después vuelven nuevamente a los contextos que provocaron esos comportamientos en ellos, ¿no? Que los hicieron parte de un círculo de violencia recibida, también violencia muchas veces que sale de ellos, pero que no logra, el Estado de alguna manera falla en poder cortar ese círculo de violencia y también falla en evitar que existan de alguna manera, ¿no? Porque obviamente, lo decía Gabriel, recién lo estábamos escuchando, esto no es, esta gente, esos adolescentes no participan de estos círculos violentos porque sí, sino hay todas unas condiciones detrás que el Estado no está logrando atacar y que una vez que entran en contacto con estas instituciones, además de pasar por procesos de estigma y de violencia institucional, vuelven a esos contextos, entonces como que no logran salir. Algo que me parece que es importante destacar y que lo decíamos en el tape de inicio es el tema del ajuste de cuenta, ¿no? La investigación habla muchísimo sobre esta categoría y le consultamos de alguna manera a Gabriel qué era lo que sucedía con esta categoría. Él nos explicaba de alguna manera que no es tal como siempre lo entendemos, ajuste de cuenta, no es a lo que nos puede sonar. Esto era lo que nos decía. La fuerza de seguridad pública, las autoridades políticas, los operadores judiciales y a veces los propios cientistas sociales, ni que hablar las personas que están en los medios de comunicación, hablan de ajuste de cuentas y no sabemos qué es ajuste de cuentas. Es una estructura, en términos de la definición que más o menos está por ahí, de carácter económico. Pero nosotros dimos cuenta en el estudio es que esta idea del ajuste de cuenta, muchas veces los activos que están por detrás del ajuste de cuenta, ¿no? Que uno podría decir, bueno, de forma intuitiva, de sentido común, se podría decir, bueno, una persona debe dinero, o una persona debe el dinero producto de la venta de drogas, o una persona debe drogas a no sé quién. Pero nosotros nos dimos cuenta que muchas veces en realidad los activos de ese intercambio no son netamente económicos. Algunos tienen que ver con la vida, con el cuerpo y con la libertad. Los significados que las personas le dan, ¿no? a la deuda, a lo que significa tener una deuda, ¿no? El reconocer que esa persona tiene una deuda conmigo va por muchos lados. No solo tiene que ver con lo estrictamente tiene una deuda conmigo, ¿no? Te digo esto porque a veces los conflictos se generan por miradas, por temas que tienen que ver mucho con la masculinidad hegemónica, el honor, por ejemplo, ¿no? El honor, el ser reconocido, el sonar. Fíjate que todas estas cosas no tienen nada que ver con deudas, con el tráfico de drogas, ¿no? O con, bueno, o porque mataron a alguien cercano a mí, que sí aparece, obviamente, pero no es solo con eso, ¿no? Es más amplio. No porque sea más amplio tampoco deja de ser una categoría importante. Lo que sí entendemos es que es muy imprecisa y que merece mucho más estudio y un manejo más serio de la misma.
Desde hace mucho tiempo uno escucha cuando se habla de inseguridad que se dividen las situaciones que terminan con homicidios de personas, digamos, entre situaciones vinculadas a las problemáticas de inseguridad y ajustes de cuentas, ¿no? Como si la gente que muere en eso que se cataloga como ajuste de cuentas no tuviera derechos, no fuera vulnerada, no contara. Es interesante este concepto, esta problematización del concepto de ajuste de cuentas enfocado a adolescentes asesinados que hace Tenenbaum. Sí, porque de hecho él nos contaba que las mismas comunidades, los mismos barrios tienen esta preocupación que estábamos recién conversando nosotros y conversando con él, porque lo que dicen de alguna manera los vecinos y quienes están cercanos a las personas que son asesinadas en estas circunstancias es que se utiliza esta categoría como una forma de cerrar los casos, ¿no? Que cuando no se sabe qué pasó realmente y hay determinadas condiciones, bueno, se dice ajuste de cuentas y no se investiga más. Eso obviamente no deja satisfechas a las familias, necesitan más justicia, necesitan más respuestas, pero además también pueden llegarlo a tomar, y nos decía esto Gabriel, como una tomadura de pelo de alguna manera. También el trabajo incluye recomendaciones en términos de política pública para disminuir la violencia sobre infancias y adolescencias. Sí, la primera que nos mencionaba Gabriel tiene que ver con las armas de fuego, y lo dijimos al inicio del informe, ¿no? Esto que es súper preocupante, súper problemático. Ellos dicen que no puede haber únicamente una pretensión de desarme voluntario en el Estado, ¿no? Que tiene que haber una política sostenida de desarme y que el control en la venta no es suficiente porque, como lo dijimos anteriormente, las armas no solo se compran, también se alquilan, se roban, se prestan, ¿no? Entonces es necesario que el Estado de alguna manera haga foco en el desarme civil. Como se conoce. También nos mencionaban lo que tiene que ver con la medición de la criminalidad, ¿no? Que hoy en día de esto se encarga el Ministerio del Interior y Gabriel, y en realidad es un reclamo bastante histórico de las personas que trabajan criminalidad desde la ciencia social, piden que salga el análisis, el procesamiento de esos datos, no la generación, que es obviamente el Ministerio, salga de la órbita del Ministerio del Interior y pueda analizarse desde otros lugares. Por otro lado, también hablaba de la segregación urbana, ¿no? Como algunas de las perlitas, obviamente los invito a que puedan asistir mañana, ya sea por YouTube o presencialmente, a la presentación de este estudio. Estamos acá mencionando algunas cosas. La segregación urbana era una de las cosas que mencionaban, que de alguna manera estos barrios, este cinturón del que hablábamos hoy más temprano, son espacios que están segregados, no solamente en términos sociales y culturales, sino también incluso geográficos o por decisiones urbanísticas. Entonces decían que desde la política de urbanismo se pueden tomar medidas, se pueden generar políticas que hagan que haya una mayor integración e intercambio de muchas cosas, ¿no? De lo social, de lo cultural y de otras cosas también. Y por último, antes de ir al último video de Gabriel, algo que tiene que ver con la política de seguridad ciudadana, ¿no? Y ellos hacen foco en algunas cosas, como por ejemplo que hay que tratar de evitar criminalizar y estigmatizar a los vecinos, ¿no? A quienes viven en esos barrios. Una política ciudadana responsable, una política de seguridad ciudadana responsable, no criminaliza y lo que hace, por el contrario, es generar vínculos de confianza con el territorio, ¿no? Gabriel nos decía que los vecinos y vecinas saben mucho sobre todo lo que está sucediendo, pero como hay esta relación de desconfianza que mencionábamos anteriormente, obviamente que la comunicación entre la policía y los vecinos no es la mejor, y que una política preventiva de la criminalidad, que es lo que necesitamos, no necesitamos atacar el problema cuando ya sucedió. O sea, necesitamos atacarlo desde antes, desde mucho antes de la muerte de estos adolescentes, ¿no? Cuando empiezan a entrar en estos círculos de violencia, y esas políticas preventivas, lo que dicen los investigadores e investigadoras que escribieron este artículo, es que esta investigación, que es bastante larga en realidad, es que tienen que considerarse los condicionamientos estructurales, ¿no? Lo que hablábamos, la desigualdad, el hogar, la vivienda, todas estas cosas hay que considerarlas cuando estamos haciendo una política criminal. Pero hay una cosa que quisimos destacar, que quisimos mostrar como última participación de Gabriel, que tiene que ver con los centros educativos, ¿no? Y la reflexión en torno a la vinculación o desvinculación de estas personas de los centros educativos. Que vimos como problemático es que en instituciones educativas ubicadas en algunos contextos con altos índices de criminalidad suelen tener miradas hacia adentro. Naturalmente reaccionan teniendo miradas hacia adentro como forma de protección, de defensa. Es evidente, ¿no? Pero también damos cuenta que los centros educativos son tan referentes en los barrios que generar fronteras termina siendo un obstáculo para generar mejor convivencia, para
llevar que determinados conflictos no se terminen creando, ¿no? Para retener al estudiantado, ¿no? Entendemos también de que, bueno, el sistema, determinados centros educativos no están preparados para tener, digamos, manejar determinados conflictos que puedan ocurrir en ellos, ¿no? Determinados temas que tienen que ver con la convivencia, pero la selectividad, la expulsión tampoco ayudan a esas personas, ¿no? Ahí hay que encontrar un punto intermedio. Me refiero que puntualmente a que cuando un adolescente es expulsado de un centro educativo por problemático o, bueno, en fin, ¿no? Por un tema más de comportamiento, el centro educativo de repente va a poder estar más pacífico, quizás no, pero ese chiquilín estamos generando un problema. A ese chiquilín. También a la familia, puede ser a la comunidad. Si el centro educativo de referencia no está ahí, ¿quién va a estar? A veces no está la familia, a veces, ¿no? Entonces, abogamos porque estas grandes instituciones modernas, como son los centros educativos, las escuelas, los liceos, empiecen a romper un poco esas barreras. Es como una suerte de darse cuenta que el centro educativo ya no solo puede estar para enseñar dentro del aula, ¿no? Quizá no sea solo estar, sino cómo estar en ese territorio. Gracias, Juli, por el informe de hoy. Gracias a vos. El lunes que viene, a las 9, a las 21, estará puntualmente en la pantalla de TV Ciudad en Otro Orden con otro programa de este ciclo. Que pasen bien y gracias por estar.